ser solidarios en este momento, así como también elevar nuestras oraciones para que Dios les dé consuelo y fuerzas a todas las familias afectadas en el Cambrai 2. Continuamos ahora con más información aquí en Telediario y una entrevista que es de su interés. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a nosotros en esta entrevista especial con Luis Pellecer. Buenas noches, Luis. Y es una entrevista especial porque estamos en Casa Presidencial con el señor presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, con quien vamos a platicar sobre algunos temas de interés para toda la sociedad guatemalteca. El señor presidente ha tenido una larga trayectoria dentro de la política del país, fue designado, como recordarán ustedes, como diputado del país, así también ocupó el cargo de ministro de Educación, estuvo en cargos como presidente de la Corte de Constitucionalidad e incluso fue embajador ante Naciones Unidas de nuestro país. Así que vamos a tener esta entrevista especial, Luis. Y para nosotros en Noticiete es un gusto compartir este espacio con Telediario y por supuesto podernos proyectar a ustedes, amigos televidentes, con una entrevista que hoy pretende ahondar en las acciones de gobierno en este tiempo de transición y antes que nada pues darle las gracias al señor presidente por aceptar la misma. Así que muy buenas noches y bienvenidos. Gracias a ustedes, bienvenidos a esta casa que digo es la casa del pueblo, aunque solo la ocupe uno de los emblemas del pueblo que es el presidente, pero aquí se realizan muchas reuniones, aquí se trabaja bastante y para nosotros es muy grato contar con ustedes. Señor presidente, es interesante cómo en estos momentos de crisis de este país, en los últimos meses que hemos vivido, una crisis no solo política, económica, donde usted un 14 de mayo llega a asumir primero la vicepresidencia del país y por estas situaciones conflictivas que estamos viviendo, llega a ocupar la presidencia del país. En este momento, ¿cuáles son los puntos más importantes para empezar a trabajar? ¿Qué es lo que ha estado usted haciendo? Y realmente, ¿cómo también ha enfrentado esta crisis? Bueno, yo me atreví a definir este gobierno como de salvación nacional porque asumimos en un momento crítico, grave, de un descontrol absoluto del poder. La sociedad se expresó, manifestó, fue hermoso ese movimiento, pero era una sociedad sin dirigentes. No era para negociar con nadie, sino simplemente para que se recogiera ese clamor y se entendiera los signos de los tiempos. Y por eso llamábamos de salvación, porque era algo como que venía en picada y de momento se detiene. Y esa es la responsabilidad que tenemos, el compromiso que hay de responder a ese clamor. Y bueno, en este tiempo y precisamente en el espíritu de la salvación que usted menciona, hay que tomar decisiones. Y entendemos que se le haya pedido la renuncia a quienes estaban en las diferentes carteras como ministros y también la toma de decisiones de quienes siguen a ocupar los cargos. ¿Qué parámetros ha seguido en términos generales, señor presidente? Bueno, en efecto, yo pedí a todo el gabinete y todos los elementos clave del gobierno que lo pusieran a disposición sus cargos. No califico a ninguno, sino que realmente lo que quiero es que se establezca un gobierno de consenso nacional que no tenga ataduras ni ligamentos con partido político que quiera ser hegemónico o dominar. De suerte que algunos ministros serán confirmados por el momento crucial que vivimos, pero estamos oxigenando con unas nuevas caras. Yo pedí personas con experiencia, que hayan pasado por el servicio público y que hayan demostrado una gran eficiencia y calidad. Pero también quiero elementos jóvenes que surgen, aquellos que necesitan una oportunidad en la vida para empezar una carrera pública. Y a eso hemos estado dispuestos. Señor presidente, hablando precisamente de esos cambios, hay algunos ministros que han ocupado en otras oportunidades otros puestos también dentro del gobierno y que no han sido tal vez muy bien aceptados por algunos sectores de esta sociedad. Por eso preguntábamos, aparte de esos qué parámetros, ahora mi pregunta es, a pesar de esto, ¿vienen más cambios? ¿Se empiezan a hacer otros cambios dentro del gabinete? Tenemos que ir haciéndolos,
porque también somos un gobierno de transición, pero de una transición ordenada. Sabemos, con las condiciones económicas y la conflictividad que hay en Guatemala, que no somos un milagro, eso es claro, pero sí somos una respuesta. Y entonces estamos haciendo un inventario completo del gobierno para la transferencia, pero le queremos transferir un significado, que es la ética política. En este sentido, me imagino que las acciones se van a encaminar a esa necesidad de las diferentes carteras. Entonces, se nombran ministros, usted dice que han estudiado pues a quién poner y ellos pues tienen corto tiempo para ejecutar. Pero ¿con qué recursos? ¿Cómo encuentran las arcas nacionales? ¿Cómo estamos financieramente en el Estado? Sí, comprendemos esas limitaciones, son muy grandes. Y precisamente esa es la prueba de que nosotros podemos dejar un contenido valioso, significativo, sin necesidad del derroche de los fondos públicos, sino haciendo como hacen todas las familias de Guatemala, vivir dentro de su estrechez, pero vivir honradamente. Insistiendo siempre en el tema de la parte económica, porque para poder implementar, invertir en el tema de infraestructura y proyectos que nosotros imaginamos que en 4 meses harán ustedes todo lo posible por dejar todo preparado al nuevo gobierno para que va a asumir. Fíjese que estamos hablando que son aproximadamente 7.500 millones de dólares, ¿verdad?, el presupuesto que debería ser para el país. Sin embargo, la recaudación no se ha logrado. Estamos en un estado realmente pues en quiebra, o sea, no hay dinero ni para hospitales, ni para seguridad, ni para educación, etcétera. Y si nos comparamos a otros países de Centroamérica, ni siquiera comparémonos con América de Centroamérica, no estamos invirtiendo ni siquiera $1 por guatemalteco en las necesidades básicas. ¿Qué va a hacer usted, señor Maldonado, para poder suplir estas necesidades tan primordiales que ahora tenemos? Problemas muy intensos que estamos viviendo precisamente ahorita. Bueno, usted lo ha dicho, el presupuesto de este año se cayó. Uno, porque la Corte de Constitucionalidad encontró lesión jurídico-constitucional en algún tipo de recaudación y con eso ya no se cuenta. También el precio del petróleo pues ha ido a la baja. Buena noticia para los consumidores, los guatemaltecos, pero muy mala noticia para las finanzas porque ese dinero deja de percibirse. Y otros factores ominosos como la moral tributaria, que no deja de perjudicar, porque la gente se siente engañada que al pagar sus tributos estos hayan sido desviados en una buena proporción. Pero con el Ministerio de Finanzas hay un cálculo de prioridades. Primero, que debe de pagarse todos los sueldos y prestaciones hasta el 31 de diciembre. Es decir, que eso se pagará puntualmente. Segundo, el abastecimiento hospitalario y servicios sociales clave. Tercero, el pago de la deuda. Eso no podemos dejar de hacerlo porque va el honor, la dignidad y el crédito de Guatemala al exterior. Y salvando esas prioridades, pues ya veremos cómo vamos atendiendo lo demás, incluyendo en las prioridades la administración de justicia, porque no podemos quedarnos sin ese factor. Y eso implica tribunales, Ministerio Público. Pero el Estado está funcionando y seguramente las arcas estarán recibiendo los tributos de los contribuyentes. ¿Cuál es la dinámica hoy por hoy de esa recaudación y de la ejecución que les toca decidir? Racionalizar, porque se recibe todos los días, llega dinero de los contribuyentes y todos los días se distribuyen. Pero eso sí, sabiendo que tenemos ese marco de prioridades, el cual debe ser atendido. Por ejemplo, la publicidad oficial suprimida, algunos gastos superfluos suprimidos, plaza que queda vacante ya no se vuelve a llenar, pero además, y en esto pues
queremos hacer un examen que nos ha costado mucho por la opacidad del Estado mismo, pero aquellas plazas innecesarias las tenemos que cancelar. Un gobierno más pequeño. ¿Sí? Vamos a seguir hablando al respecto de todas estas medidas, de estas decisiones que se están tomando desde la perspectiva del presidente de la República, obviamente con su vicepresidente y la Junta de Gabinete, pero tenemos que hacer esta pausa. Interesante entrevista desde Casa Presidencial de Albavisión, Telediario y Noticiete. Volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso aquí con ustedes en esta entrevista especial, llevándolo a sus hogares, también a través no solo de Telediario y Noticiete, sino que a través del canal 429 de DirecTV en Estados Unidos y por supuesto toda Canadá, con el presidente de la República, Alejandro Maldonado. Señor presidente, hablábamos tras bambalinas sobre esta situación de crisis que estamos viviendo y las medidas que están tomando ustedes para poder paliar lo más importante en nuestro país. En el tema de la crisis hospitalaria, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues en efecto, con el ministro de Finanzas se hace un plan de pagos, se procura mantenerlos al día, siempre a veces hay algún desfase. Por ejemplo, cuando los hospitales entraban que ya tenían que cerrar, amablemente vienen aquí a esta casa, tenemos una discusión, análisis, y ya está negociándose la operación de normalización. Pero tenemos nosotros una plataforma de médicos que trabajan abnegadamente. Yo los llamé para felicitarlos por la operación de las siamesitas, porque la verdad, esas operaciones son de hospitales de primer mundo. Y aquí se ha dado ese ejemplo, Guatemala es ejemplo en muchas cosas. Pues en este caso de diálogo. Nos hemos entendido y se va regularizando. Ahora el mismo ministro de Economía el ministro de Salud está atendiendo temas así de probabilidades de suspensión y todo, pero él con muy buen criterio como un operador económico, porque el problema no es de ciencia. Los médicos de Guatemala son eficientes, pero médicos que no tienen ni para los guantes, pues obviamente tienen que resentir un mal servicio. Es por eso que no puso un médico como ministro de Pues Salud. en realidad lo que yo necesitaba, alguien que pusiera en orden el aspecto financiero del ministerio. Y en el tema de educación, la semana que termina fue una protesta una concentración multitudinaria precisamente por el sentir de los maestros. ¿Cuál es su respuesta a ellos, señor presidente? Que también es un clamor digno de una profesión. El magisterio es valioso, pero tampoco tenemos nosotros por qué vivir abnegados a una mala retribución por un trabajo y un esfuerzo verdadero. Pero ahí viene el diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos presentando los libros, indicándoles los papeles, cómo están las arcas nacionales. Esa, por ejemplo, fue una gran diferencia en la gloriosa transición de 1944, porque entró un gobierno nuevo, rejuvenecido, digno del apoyo popular, pero encontró las cajas completas, es decir, encontró efectivo para su programa. En este caso no teníamos nada, vacías las arcas nacionales, y con esa situación pues estamos dialogando con el magisterio, con los operadores de la salud y con todos los sectores, porque aquí viene todos los días y yo ya me siento un insolvente que no paga sus deudas, porque todo el mundo me viene a pedir que les paguemos. Y a eso, usted dice, estamos dialogando, estamos concertando con los diversos sectores. Me imagino que así lo está haciendo también, no solo con los sectores políticos, sino también con el sector económico, que falta hace también la contribución y la verdadera participación de estos. Y me atrevería a preguntarle, señor presidente, ¿cómo está la relación con el Congreso de la República en este momento?
precisamente con los señores diputados que ahorita están decidiendo cosas importantes, incluso se está analizando el presupuesto del año entrante, el 2016, para ver si también puede ser vigente después de la elección de su vicepresidente. Pues yo siento que mi relación con el Congreso es buena, sobre todo por un factor, respetuosa. Cuando yo propuse al Congreso una terna de candidatos a la vicepresidencia, yo me esmeré que cualquiera de los tres que fuese designado, para mí cumplía con los cánones de la honorabilidad y la solvencia que el país necesitaba. Por esa razón no fui, ni era debido que yo indicara preferencia. Incluso hubiera sido deslealtad para con los tres miembros de la terna, ir debajo de agua a decirles, bueno, yo propuse tres, pero el que yo quiero es este. No, y sin ningún calificativo ideológico, político, de clase ni nada. Presenté una terna de lo que yo creía personas notables y que el Congreso me entendieron. Cuando yo llegué al Congreso y les recordé que en el acta de la independencia se delega en el Congreso la potestad de desarrollar esos enunciados, es el compromiso que ellos tienen. Y les dije, ustedes son herederos de los próceres de la independencia, vamos a estar a su altura. Y yo creo que podemos hablar con ellos en cualquier momento cuando apoyemos iniciativas de ley que aún están pendientes y que son necesarias para que el 14 de enero del año entrante quien reciba la presidencia también reciba los grilletes de las leyes que los sitúen en orden a los gobiernos. Los presidentes a veces se descuidan y no ven lo que está sucediendo abajo. Sí. Y a veces los de abajo ven lo que hacen arriba y también dicen, sigamos el ejemplo, y eso es un desorden. Las leyes deben de ser duras, firmes, implacables, y la justicia debe de actuar oportunamente, y así creo que vamos a avanzar. Señor presidente, ¿cuáles serían esas leyes importantes que ustedes debiesen entregar este 14? Bueno, son varias, pero para mí ¿Sí? dos que tienen mucha significación. La ley de servicio civil y la ley de compras y contrataciones. Digo la ley de servicio civil porque no es justo que la gente esté entrando al gobierno por partido, por parentesco, por amistades o por corrupción. Y ya no le abren oportunidad a ningún joven que pueda entrar al servicio público porque si no tiene vínculos, jamás va a llegar. Nosotros en mi tiempo fundamos en el Akeche el Instituto de Administración Pública y se hacían bachilleres en administración pública. Muy bonito. Tuvieron el cartón, pero no tuvieron el empleo. ¿Y dónde queda la vocación también? ¿No? Porque en esos tiempos era mejor obtener un carnet de partido político que un diploma de un bachillerato. Eso debe Y otros terminar. países nos llevan ventaja en esa materia. Países que tienen una larga tradición en servicio civil cambian los gobiernos, pero la plataforma administrativa es la misma. Entonces no hay esa corrupción de comprar plazas o de ir a vender parentescos y cosas así. Compadrazgos. Con puros compadrazgos. Y tomada la decisión Así del es. Congreso de esta terna, ¿cómo ha sido ya la dinámica de trabajo? ¿Cómo están llevándose con el vicepresidente? Muy bien, muy bien. Es un hombre dinámico, con mucha capacidad, mucha apertura. Ha traído un equipo también de personas de mucha solvencia y estamos haciendo mucha armonía. Y con el gabinete también. Es decir, no solo con los que confirmaré, sino también con los nuevos ministros. Yo creo que estamos dando un buen mensaje de unidad. ¿Para cuándo los estarán los otros cambios? Bueno, con lo que ya tengo, digo, hemos concluido la etapa de gabinete. Ajá. Ahora cada ministro le he dado facultades para que él proponga sus cambios, con el parámetro que no es una barredora, Exacto. que no va a ir a un barrido a quitar a todo el mundo solo por quitar. Pero eso sí, plaza que aparezca ahí sin justificación, que la supriman. Y que lleve colaboradores de calidad que le ayuden. Conseguir ministros y conseguir funcionarios para 3 meses y medio fue una proeza. La verdad que a Guatemala le han hecho mucho daño,
En el testamento de don Carlos Herrera, que fue presidente de Guatemala, dejó una cláusula recomendándole a sus hijos que no se metieran en política. Un presidente recomendarle a su familia que no volviera a saber de la política. Y yo aquí encontré unos colaboradores buenos, brillantes, que no le tuvieron miedo al esquema y se han lanzado conmigo en una aventura política de 3 meses y medio, pero creemos que vamos a dejar un mensaje muy positivo. Señor presidente, ahorita estamos atravesando otro momento muy difícil en nuestro país por estos deslaves que se han dado ante las últimas lluvias en el país. Sabemos que usted ha estado presente también en las conferencias de Conred y ha estado en reuniones con todos los diferentes sectores para formar parte y de alguna manera ayudar a estas familias. ¿Cómo ha visto la situación? ¿Cómo la podría evaluar en este momento? Mire, muy difícil, porque como comentamos, Guatemala es el 4º país en el mundo en vulnerabilidad. Y a la inversa, es uno de los países que no invierte en prevención. Entonces nosotros solo aquí reaccionamos cuando se hunde la casa, pero no invertimos en los cimientos de la casa. No hay cultura de prevención, cuesta mucho. Y la realidad es de que solo apagafuegos resultamos acá. La inversión de esto es precisamente educación y organización social. Hay países que su vulnerabilidad la contienen porque han preparado a su gente, pero a la vez la han organizado. Organización civil nos hace mucha falta. ¿Y qué ayuda va a dar el gobierno a los damnificados del Cambray? Bueno, en este caso sabe que el gobierno pues no tiene posibilidades de ser un gobierno indemnizatorio, porque Guatemala ni eso tenemos, seguros para enfrentar estos desastres. Pero indudablemente aquellas personas de comprobada pobreza la tenemos que asistir y ayudar y pedir la solidaridad de los guatemaltecos en ese punto. Pues el problema es de la vivienda y el problema de vivienda está relacionado con propiedad. Si la gente no tiene un terreno propio, muy difícil de que construya una vivienda muy estable. Claro. Y a la vez no hay propiedad accesible porque no se han dado las facilidades crediticias para que la gente obtenga un lotecito de terreno. Con un solo lote de terreno la gente hace maravillas, pero que sea propio. Porque si va a un terreno ajeno, pues se lleva a hacer hojalata y tablas su casa. Claro. Cuando edifica en lo suyo, ladrillo por ladrillo. ¿Pero cómo está su salud? Pues bien. Afortunadamente no me caí de cabeza, pero lo que ocurre en Estados Unidos, Canadá y otros lugares, a veces celebran un día del discapacitado. Sí. Y artistas, estadistas, gobernantes, gente notable, la inmovilizan, a uno los tapan los ojos, a otros los oídos, a otros les enyesan una pierna 24 horas para que vean y sufran lo que sufren los que no tienen sus capacidades completas físicas. Pero la realidad, yo ya lo he visto, la falta que hace la salud y sobre todo para movilizarse. En este caso, pues afortunadamente mi posición es más central, tengo mis colaboradores y podemos operar. Y con la ayuda del médico y de mis asistentes, pues yo creo que en unos 8 o 10 días ya estoy otra vez en pie. Fantástico. Yo no quiero irme sin antes esa duda que muchos guatemaltecos tienen, ¿verdad? Y porque es una duda, es interesante. Después de muchos años, señor presidente, ¿usted sí está viviendo aquí en Casa Presidencial? Sí, sí. Mire, para eso es la casa. Yo vivía en un condominio y me daba cuenta lo que molestamos, entrando con aparatos, saliendo, y la vigilancia, y yo tengo que recibir visitas a veces hasta las 12, 1 de la mañana, y cómo era que tengan que estar pasando por una garita de condominio y todo.
La casa presidencial fue hecha para eso y hay que ocuparla. Lo que digo yo es que hay que dignificarla. Esta es una casa del pueblo, hay que honrarla. Y aquí está honrada, tenemos capillas, aquí recibimos el sacerdote o el pastor y tenemos una comunidad de servicio de gente muy leal. Yo conocía al famoso Chilo, el que atendía al presidente Ubico, Arevalo, claro, y a otros. Y viera que aquí la gente tiene sus años y tiene una lealtad asombrosa, se los diré. Nunca uno de ellos me ha contado un secreto de otro presidente. Qué curioso. Sí. Aunque uno disimuladamente les quiera preguntar, dice, Pues sí, porque- no me di cuenta, señor presidente. Sí. Porque estos muros se encierran Sí. historias. Historias, grandes historias de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente, por habernos también compartido aquí en la Casa Presidencial, ¿verdad? Con uno de los representantes de Guatemala, el que fue elegido de alguna manera para dirigir ya los destinos, estos destinos de estos meses, los últimos meses del año, y esperamos que por el bien de Guatemala todo se desarrolle pues lo mejor posible para tener un futuro tal vez con mayor esperanza, un futuro con mayor claridad en la que todavía creemos los guatemaltecos. Luis. Yo tengo una inquietud nada más para cerrar. Sí. ¿Escogió ya la asociación o entidad a la que va a ayudar con sus gastos confidenciales que le había prometido a su esposa? ¿Cómo no? No son gastos confidenciales, son gastos de representación, así pero es el mayor volumen de lo que recibe el Los presidente. confidenciales eran los que usaban antes, ¿se Sí, acuerdan? entonces Estos son de le representación. transferí ya mi primera mensualidad a una cuenta de mi esposa y ella anda por ahí comprando sábanas, pañales, alimentos y cosas para los ancianos. Ah, qué bien. Entonces ella es la que se encarga de distribuir y al final de cuentas pues rendiremos al público con lealtad lo que ofrecimos. Tanto recibí y tanto se gastó para los ancianos. Qué bien. Dignificar a la tercera edad, ¿verdad? Pues le agradecemos Gracias, muchísimo. presidente. Quisiéramos seguir platicando porque con usted el tiempo se hace corto para todo lo que hay que conversar y sobre todo pues la necesidad que tiene Guatemala. Pero hay que empezar desde las pequeñas cosas y pues por eso es que hablamos también de todos estos temas. Así es. Pero el tiempo se nos ha terminado y agradecemos Así profundamente es. el que nos haya Muchísimas recibido gracias. en esta casa del pueblo, como Así es. dice el A señor presidente. ustedes, muchas Así es. gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Es un gusto haber compartido esta entrevista especial. Luis, gracias por haber compartido esta Sí, entrevista. un honor, amigos televidentes, por supuesto, siempre buscando que estemos lo mejor informados y qué mejor que platicar con quien hoy dirige los destinos de esta nación, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre.